Muy buenas noches. Esta semana será decisiva para la reforma del sistema de salud que lleva varios en crisis, un sistema que ha colapsado, entre otros factores, por la corrupción, por la ineficiencia y en general, dicen sus detractores, porque el sistema estaba viciado desde el principio. Y es que la salud es un problema que nos afecta a todos, que a todos nos interesa y que encuesta tras encuesta se revela como una de las mayores preocupaciones de los colombianos, por encima incluso del conflicto armado y de la seguridad. Hace un año el presidente Santos se comprometió a hacer una reforma a fondo del sistema y para hacerle esa cirugía mayor nombró al prestigioso economista Alejandro Gaviria como ministro del ramo, que luego de meses de hacer consultas finalmente sacó el proyecto que hoy se tramita en el Congreso y que, como por todos es sabido, ha sido mal recibido por los gremios del sector, porque consideran que la nueva ley no ataca las causas estructurales del sistema, que son principalmente la intermediación financiera de las EPS, el establecimiento de barreras económicas, administrativas y geográficas que imponen las EPS, el énfasis en la atención en la enfermedad y no en la promoción y la prevención de la salud, el déficit financiero de la red pública de hospitales, la pérdida de calidad de la formación de los médicos, la falta de calidad y oportunidad en la prestación de los servicios, que son precisamente lo que han causado altos costos y generado sufrimiento y muertes. En resumen, la nueva ley para sus detractores no significa un cambio estructural, sino un simple maquillaje en que se cambian de nombre los actores fundamentales del sistema. Para el ministro Gaviria, para el gobierno en general, la ley sí representa un cambio porque amplía el POS, pone fin a la intermediación de las EPS y convierte al Estado, mediante la creación de ese gran ente que se va a llamar Salud Mía, en el árbitro de los recursos del sistema, que se calculan en algo así como 40 billones de pesos. El asunto es muy complejo por la cantidad de actores que intervienen y por la multiplicidad de intereses que se cruzan, y por eso es a veces muy difícil entenderlo. Y la pregunta que nos hemos planteado para este programa es ¿hacia dónde va el sistema de salud? Para intentar dar algunas respuestas y para descifrar las claves que nos permitan entender el problema, hemos invitado al doctor Saúl Franco, y ha estado con nosotros en una oportunidad, médico de la Universidad de Antioquia, doctor en salud pública y consultor de la Organización Panamericana de la Salud. También está con nosotros el doctor Néstor Álvarez, abogado y presidente de la Asociación de Pacientes de Alto Costo. El doctor Fernando Galindo, columnista del Espectador y uno de los expertos que más se ha ocupado del problema en los últimos años. Y como siempre, Antonio Caballero, que tratará conmigo de descifrar y de trasladarles a los expertos las preguntas que hay en el ambiente de parte de la gente, para tratar de entender si esta reforma es tan mala como la presentan los gremios o si tiene algo que mejora el sistema anterior. Para empezar, entonces, quisiera que cada uno de ustedes haga un breve y sencillo diagnóstico del estado actual del sistema de salud y que nos diga si ha servido o para qué ha servido, si ha servido en algo la ley 100 o si lo que se necesita es hacer tabula rasa. Les pido, como les decía al principio, como es un problema tan complejo, que sean lo más sencillos, lo más breves y que piensen que están haciendo una especie de explicación para dummies, dentro de los cuales nos contamos Antonio y yo. Doctor Franco, quisiera empezar con usted. Bueno, muy brevemente, muchas gracias, muy buena noche. Estamos entre todos buscando las claves para entender el problema, pero sobre todo para buscar soluciones, porque lo esencial es no solamente entender, sino buscar alternativas. Yo empezaría con una metáfora sencilla. Hace un poco más de un mes nos acordamos, se cayó el edificio Space en Medellín, la Torre 6. 48 horas antes de que se cayera la torre, un ingeniero estructural, ingeniero como el doctor Gaviria, el actual ministro de Salud, dijo públicamente que no era un problema estructural, que era un problema de una columna en el cuarto piso del edificio. Y como su diagnóstico fue que el daño no era de estructuras ni de materiales, sino un daño puntual, fue la palabra que usó en el cuarto piso, llevó una cuadrilla de 10 trabajadores para que resolvieran el problema. 28 horas después el edificio colapsó. Yo tengo la impresión que en salud está pasando exactamente lo mismo. El problema de la salud es estructural.
es estructural. ¿Por qué? Porque las bases, tanto las ideas sobre las cuales se conformó, como la práctica que ha hecho, como las consecuencias que tiene, sobre todo en calidad de vida, en salud, en aumento de enfermedades, en desmedro de la salud pública, en complicaciones para que los pacientes accedan, inclusive en costos, porque los costos se han incrementado significativamente, y en la insatisfacción generalizada, este modelo hizo aguas, colapsó. Y el señor presidente y el señor ministro están tratando de seguir diciendo que no, que es un problema puntual en una viga. No es un problema puntual. Tenemos que tener claro, y yo creo que ese debe ser, es un problema de cimientos y de los materiales, lo mismo que pasó en el Space. Son los cimientos del modelo lo que está mal y son los materiales de los cuales está hecho este modelo lo que está llamando la atención. Si podemos explicar muy brevemente, ¿qué siente la gente? Porque yo digo que la clave en esto, estamos en las claves, la clave es la gente que siente. ¿Qué siente la gente? Primero, que la salud se volvió un negocio. Es lo que uno más le oye a la gente y lo que a la gente la indigna. Es que la salud en Colombia ya no es un servicio, ya no es un derecho, es un negocio. Segundo, que al momento en que la gente necesita la atención, se le complica terriblemente, tiene que ir a pedir una cita a una parte, atenderle en otra, a reclamar el medicamento allí, si lo hospitalizan allá, entrar en una lista de espera del especialista durante 3 meses. Esto hace que la salud no tenga una respuesta adecuada. Y cuando ya lo atienden, entonces empiezan, no, es que esto no está incluido, esto lo tiene que pagar de su bolsillo, esto no lo tenemos en esta clínica, esto no está en este departamento, tiene que ir a Bogotá. Entonces hay una cantidad de barreras y barreras que uno sano las puede superar, pero uno enfermo es peor que peor. Y además de eso, lo que insinué, unos costos altísimos. Y el otro problema que la gente siente, pero toda la gente del común, es que aquí la salud pública ya no importa. Lo que importa es atender y cobrar y pagar, eso es lo que importa. La salud pública está en una situación deprimente en Colombia. Pongo 2 ejemplos concretos. La tuberculosis, una enfermedad que se puede controlar, y hay estudios muy serios, académicos, que demuestran que desde la Ley 100, hace 20 años, va a cumplir la Ley 100, 20 años ahora en el mes de diciembre, la tuberculosis se ha aumentado, se ha empeorado el manejo de la tuberculosis, más casos que no se complicaban ahora se complican. ¿Por qué? Porque no hay el seguimiento, porque la vacunación no es lo suficientemente fuerte, porque no se siguen, no se examinan a los contactos, porque la gente tiene todo este calvario que decíamos de acceso y la tuberculosis se aumenta. Estuve la semana pasada en Cali hablando de este tema y me decían que en Cali, oiga, en Cali, no en el Pacífico perdido, sí, en Cali, este año van 18 muertes de dengue. Por favor, una enfermedad relativamente sencilla que no tiene por qué pasar. O sea, la salud pública está manga por hombro. De manera que me parece que este sería una primera aproximación, pero es bueno entre todos que vamos complementando. Listo. Para que entendamos esto. Doctor Álvarez. No, indiscutiblemente a la pregunta de qué aportó la Ley 100, yo creo que lo único que le ha aportado es que cada colombiano puede saber contra quién pelea. O sea que como que tiene ese derecho y puede ir a pelear enfocadamente y no como antes que era como contra todo el mundo. Entonces uno dice a la gente, ¿cómo le va mal? Pero al menos me voy a la EPS a pelear. ¿Sí? Yo creo que es lo único que ha servido en términos generales, pero también tenemos una claridad de que las personas que logran superar todas las barreras en el sistema de salud, le logran ganar esa batalla a la enfermedad. Y yo creo que ese es el grave problema que hay. Hay unos derechos que se estableció, malos o buenos, pero indiscutiblemente la priorización del negocio no me permite que ni siquiera se tenga acceso 100% a esos pocos derechos que se han concedido dentro del marco de la reforma a la salud. Y pues hacia dónde vamos, si hay una claridad, es que para todos los pacientes y para todos los futuros pacientes hay una reducción del derecho. Yo creo que eso sí está totalmente claro. A pesar del que la reforma propone el POS no como inclusión, sino como exclusión, es decir, establece qué se excluye, porque lo que no se excluye queda automáticamente incluido. Mire, ese mensaje pegó mucho y creo que eso fue al comienzo como empezó la discusión, pero ya hay una claridad que está en las leyes ordinarias en unión con la estatutaria, y queda muy claro que lo no POS, ¿cierto? Está totalmente claro, artículo 21, parágrafo número 1, no va a ser reconocido como un derecho de la salud en Colombia. Ese es el gran retroceso que tenemos hoy los colombianos, y esta ley ordinaria entra en vigencia en conjunto con la ley estatutaria, que la gente va a tener que pagar de su bolsillo lo que el Estado no reconoce como derecho a la salud. Y en este momento hay aproximadamente unos 500.000 pacientes que toman medicamentos de epilepsia, de VIH, trasplantados, de cáncer. ¿Eso no se reconoce? Y el Estado lo dice claramente, que después de 3 años de entrada en vigencia esa ley analizará con el criterio de priorización si de una manera transitoria e individual ayudará a los más pobres. Por eso es que el Estado lo plantea siempre en términos de costos.
Para el Estado, el Estado se opone a que todo el costo recaiga sobre él. Exactamente, lo que ha dicho el Estado es necesitamos reducir los gastos en salud. Es que la ley de sostenibilidad fiscal pone límites a todo, inclusive a un derecho fundamental como es el derecho de acceso a la salud. Y la actualización, si uno lee el articulado, la palabra de acuerdo al presupuesto está, no hay artículo Entonces, que no tenga. Y para nosotros es muy claro, y se lo hemos demostrado al ministro en la audiencia de Tunja, donde él dijo, tenemos que pensar qué vamos a hacer. ¿Sí? O sea, que hay una reducción, o sea, hay una realidad, la emergencia social de hace unos años que decía, métase la mano al drill para comprar los medicamentos y seguir con vida, queda muy bien traducida en este proyecto de ley. Doctor Galindo, ¿cuál es su visión de este problema? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, María Elvira y Antonio, a participar en este programa Las Claves, en compañía de dos expertos extraordinariamente conocidos en el medio, como son el caso del doctor Saúl Franco y Néstor Álvarez, en representación de los pacientes. No, el tema, yo creo que lo que desconcierta más es que hay el diagnóstico adecuado por parte del gobierno. Porque cuando el señor presidente inscribe los dos proyectos de ley, el 21 de marzo de 2013, en la Secretaría de Senado, uno con iniciativa sobre la Gran Junta Médica, que era el estatutario, que traía 14 puntos que denominaron los inamovibles de una buena reforma, y después introduce el proyecto de ley ordinaria, que para marzo estaba todavía muy incipiente. Dice una frase que se ha repetido y que yo la he copiado varias veces en algunas de las columnas del periódico, es que esta ley nació mal. Se está refiriendo a la ley 100. O sea, el presidente tiene el diagnóstico claro de que el origen fue malo. Que elimina las EPS, y según entiendo, y ahora lo discutiremos, entonces, las EPS solamente cambian de nombre. Entonces, da la impresión de que tenía el diagnóstico oportuno porque dice, esto nació mal y lo vamos a corregir de un tajo. Entonces, digamos, las personas analíticas del sector entendimos que iba a hacerse una reforma sustancial al núcleo del servicio de salud para los colombianos, sobre la base de que para que pueda haber una reforma sustancial implica cambiar el modelo. O sea, salimos del fenómeno de la salud administrada por particulares a volver a un sistema centralizado en el asegurador por esencia, que se llama el Estado, porque por la Constitución el Estado es el responsable del ejercicio del derecho fundamental a la salud consagrado en el artículo 48 de la Constitución Nacional. Cuando ve uno ya el desarrollo de los cambios en los dos proyectos, por lo menos el de la estatutaria, ese derecho no quedó plenamente consagrado. Néstor acaba de hacer alusión al tema. Si uno a un derecho fundamental, que se llama el derecho a la salud, le mete un cuestionamiento que se llama la sostenibilidad fiscal, ya automáticamente le recortó el derecho fundamental a los colombianos. Pero les hago una pregunta a todos. Sí, señora. ¿Hay algún sistema de salud en el mundo que pueda garantizar la salud y la gratuidad del acceso a los servicios a la salud a todos los ciudadanos, o todo sistema por principio tiene unas limitaciones? Pregunto. Bueno, entonces miremos los fenómenos de salud sobre el concepto del Estado como el asegurador universal. Tomamos los países escandinavos, la salud funciona extraordinariamente bien y está centralizada en el Estado. Puede el Estado delegar una serie de funciones en empresas privadas, pero donde haya una auditoría absolutamente respirándole en la nuca a los señores que asumen la prestación privada. Eso es lo que no ha sucedido en Colombia. Y conversaba... Pero eso no ha sucedido únicamente en el tema de la salud, sino en todos los temas. Sí. El Estado colombiano como controlador es completamente inepto. Exacto. Y terminamos con lo que ha descrito este famoso economista George Stigler,
que es uno de las autoridades mundiales en lo que se llama el neoliberalismo económico para la década del 60 al 80 del siglo pasado, y que posteriormente rectifica su concepto hacia principios de la década del 90 diciendo no, aquí el problema grave es que el que era el regulador quedó cooptado por el privado que tenía que ser el vigilado. Y en el tema concreto de salud es lo que se vio en este país. ¿Por qué quedó cooptado? Primero, porque la Superintendencia Nacional de Salud no actuó con la energía en que debería actuar. De hecho, uno de los superintendentes quedó avalando un negocio para la empresa Saludcop en la suma de la privatización de 600.000 millones de pesos, aportados por la UPC, o sea, la unidad de pago por capitación, que todos los ciudadanos pagamos a través de los parafiscales. El tema de los parafiscales es un tema que hay que entender. Lo tomamos después. Doctor Franco, Bueno. usted que conoce todos los sistemas en América Latina en general, los sistemas de salud en el mundo, ¿es comparable nuestra situación de un país en vía de desarrollo con Suecia, un país desarrollado? ¿O hay algún modelo que es más cercano, no el ideal, que pudiéramos mirar para buscarle solución a este problema? Muy interesante. Muy interesante esa pregunta. Digámoslo con claridad. No existe ningún modelo ideal de salud en ninguna parte del mundo, incluyendo el cubano. No hay un modelo ideal. Y derivado de eso, nadie está proponiendo que en Colombia le copiemos a rajatabla ningún modelo. Lo que estamos buscando muchos, y digo muchos es muchos investigadores, muchos académicos, mucha gente del común, muchos profesionales de la salud, muchos abogados, es buscar cuáles pueden ser los elementos fundamentales para hacer en Colombia un mejor modelo de salud, que responda bien, el mejor posible, y que responda de la mejor manera a las necesidades de la población. Esa sería la primera premisa. No hay un modelo ideal, pero sí hay una cantidad de modelos. Ya el doctor Galindo dijo lo de los países escandinavos. Yo tuve la suerte de estar el año pasado en una reunión en Río de Janeiro donde estaban varios de los ministros de estos países y uno se quedaba impresionado. Pero además la vida me ha dado la suerte de visitar muchos países y le quiero decir, Israel, por ejemplo, tiene un sistema de salud que cubre prácticamente todo y en una condición de un mínimo costo. También hay que aclarar eso. Lo que se busca no es que todo sea gratis, no. Lo que se busca es que a nadie se le niegue nada porque tiene menos plata que otro. Eso es la clave de la cosa. La clave no es la gratuidad. La clave es que a nadie se le niegue y que entonces la gente aporte. En nuestras propuestas, de las que hablaremos más tarde, nosotros decimos que la gente aporte. La cosa no es darle todo gratis, pero que aporte en la medida de sus capacidades, por una parte, y que reciba todo independiente de lo que aporte. Ese es uno de los pilares. Pero permítame, María Elvira, que de los puntos que se han tratado yo quería precisar tres cositas muy puntuales, si me permiten. Una, que la gente entienda eso de la ley estatutaria y la ordinaria, muy brevemente. Miren, es que en este momento para resolver el problema de la salud se buscan dos frentes, el frente de ley estatutaria y el de la ordinaria. ¿Qué es una ley estatutaria en salud? Es la ley que define qué es el derecho a la salud, qué alcances tiene, qué límites tiene y el Estado cómo puede garantizar eso. La ley estatutaria es, si hablamos en términos de ingeniería, es el diseño del edificio y las bases del edificio. Eso es lo fundamental, los cimientos del edificio. Está excluido, como dice usted, queda limitado por la sostenibilidad fiscal. Desde ahí, desde la estatutaria. Es que le han dejado un cheque en blanco a los gobiernos, ¿cierto? O sea, la ley estatutaria dijo, los colombianos tienen solamente derecho a la atención en salud con unas tecnologías en salud. ¿Y qué hizo la ley ordinaria? Dice, yo voy a cumplir lo que dice la estatutaria. Las tecnologías son estas, no más. Entonces, la ley estatutaria deja un cheque en blanco que lo llene cada gobierno de acuerdo con la justificación, que si hay plata o no hay plata. Que este año yo diga el derecho a la salud es así, mañana es así y pasado mañana es más pequeño. Porque no creemos, porque la experiencia lo ha demostrado con la actualización del POS, que el objetivo sea cada día sea progresivo, que es lo que hemos pedido. Entonces, esa unión es fatal en este momento, porque aparte de eso, en la ley ordinaria se le da una potestad al ministerio que él, a dedo, en cualquier momento puede, él solito, incluir o excluir algo de mi plan. Entonces, esta es una ley que le da una potestad innopotente al Ministerio de Protección Social, y todos los colombianos vamos a mirar cada año la Navidad que nos trae, si mi plana se achica o se agranda porque el ministro dijo... ¿Qué le cuelgan al arbolito? ¿O qué le descuelgan? ¿Qué le descuelgan? Porque la colgada yo no la veo muy viable dentro del contexto del marco de la ley y la filosofía que está mandando, que es solamente de acuerdo a la plata. Bueno, vamos a hacer un breve corte y volvemos en unos minutos con ustedes.
una póliza cerrada. Sí. Bueno, queda claro, según ustedes, que la reforma no sirve, que la reforma está viciada desde el comienzo, porque a pesar de que el presidente dijo que iba a hacer una cirugía mayor, que el diagnóstico está hecho, ustedes han dicho, y que inclusive el presidente ofreció que iban a desaparecer las EPS, dicen los críticos, no desaparecen, solamente cambian de nombre. ¿Por qué cambian de nombre? ¿Por qué solo es un cambio de nombre si finalmente los recursos quedan en Salud Mía y ellos no dejan de habilitar recursos o no? ¿Por qué no tratan de explicar eso un poquito? No, porque me parece que es porque complejo. es que el tema, como quedó enunciado en la primera parte, es que no hay cambio al modelo. O sea, el cambio al modelo es que desaparezca el ánimo de lucro en la prestación y en la gestión de los servicios al individuo, que se les dé un cierto derecho a aquellos delegados de empresa privada en donde el Estado les da ciertas funciones para un determinado porcentaje de la elaboración de la parte administrativa en el encauzamiento del paciente hacia un prestador. Digamos, eso sería lo adecuado. Pero ¿Y eso es no que es lo que aquí está? no, es que así no es, porque aquí tenemos que volver al tema del modelo. Entonces ese modelo se mantiene, tanto en la estatutaria, como lo explicó Saúl y Néstor en sus dos intervenciones previas, como en la ordinaria, porque al fin y al cabo el ministro lo que ha tratado de hacer es ver cómo liga y cómo acomoda la ley ordinaria, o sea, la que ve sobre el sistema mismo, con lo que quedó aprobado previamente en la estatutaria, que son los cimientos y el desarrollo del concepto. Aquí no va a haber cambio si sigue el negocio de la salud, ese es el punto. Entonces, la cosa venía muy bien. Sobre las EPS vamos. Pero un momentico, yo quiero preguntarles, ¿dónde está el negocio? Digamos, en la actual sí sabemos la corrupción, se destinaron de recursos de la salud de nuestras platas para hacer, ¿cómo se llama? Piscinas No, y no, para... pero un momento, no, la corrupción no es el negocio, la corrupción es corrupción, pero el negocio existe además. Pero es que hicieron negocio porque hicieron, Saludcop hizo, ¿cómo se llama? Urbanizaciones de lujo y de ahí derivó plata y se compraron hospitales. Hizo patrimonio. Ahora, con la dineros corrupción públicos. también está en que fue botín, la salud fue botín de paramilitares, ha sido botín de políticos, etcétera, Así etcétera. Pero digamos, si el objetivo es depurar las EPS, que solamente queden unas pocas, hace posible que sea mayor el control, se les reconoce que tienen que administrar y arbitrar recursos, pues tienen que tener alguna ganancia. Con ese mayor control no es posible que unas pocas logren precisamente prestar mejores y mayores servicios y el Estado pueda regularlas y estar encima como un buitre con mucha más eficiencia. María Elvira, desafortunadamente el proyecto del gobierno, que es el proyecto de ley 210, les da tal cantidad de funciones a las EPS que realmente el modelo no solamente continúa, el modelo se radicaliza. Pongamos ejemplos concretos. En el campo financiero, las EPS ahora se van a llamar gestoras de servicios de salud, es el nuevo nombre, gestoras de servicios, hablemos de las gestoras. Van a tener mayor participación en las decisiones económicas. El gobierno crea un fondo donde se van a entrar los recursos, que es un paso positivo en la dirección correcta. Pero ¿qué hace? Que inmediatamente lo pone totalmente en manos de las gestoras. Son ellas las que van a decir qué se paga, cuánto se paga, a quién se le paga, por un lado. Pero como ellas mismas pueden crear sus redes de servicios para toda la atención básica, no que es el 70%. Porque hay la integración en el nivel básico, la integración vertical es el es permitida. 70% de toda la arquitectura, ahí ellas pueden hacer sus cuestiones. Pero además, les permiten hacer la auditoría de las cuentas. Óigame pues, el gato cuidando el queso. ¿No? Entonces, ellas van a ser las que van a auditar. Además, óigame estas cosas tan graves, ellas mismas, además de eso, van a tener unas prebendas económicas enormes. Les van a dar de entrada parte de la unidad de pago, por una parte, pero al mismo tiempo, ellas van a poder, con este mecanismo de intermediación financiera y de integración vertical, llevar los recursos a donde ellas las necesitan. Y si les va mal, les crean un fondo de garantías, o sea, las impermeabilizan, las blindan, de manera que ellas quedan con un poder de decisión enorme. Y si bien se van a centralizar
algunas porque van a morir unas pocas débiles, no va a haber ningún mecanismo suficientemente fuerte de controlarlas. Y aclaro una cosa que a mí me indignó cuando leí el proyecto de ley del gobierno. Una de las quejas más comunes es que al modelo, el proyecto del gobierno, al modelo le falta vigilancia, le falta control. ¿Saben a qué se dedica todo lo que el gobierno propone en lo de vigilancia y control? En lugar de ponerle dientes a la Contraloría, a la Fiscalía, a la Procuraduría para que intervengan, o a la propia Superintendencia Nacional de Salud, lo que hace es una cantidad de decretos de detalle mínimo de cómo las EPS, en este caso las gestoras, se van a poder defender de las intervenciones que les hagan en caso de debilidad. Pues de hecho, la Contralora ya se pronunció diciendo que al trasladar esos recursos ya no puede ellos auditarlos. Entonces fíjese que la cosa es muy grave porque se les aumentan las funciones, se les aumenta la capacidad de ganancia y de las utilidades que da el sistema, a ellas les van a dar una participación. ¿Cómo van a aumentar las ganancias? No hay sino una forma, limitando servicios. Claro, entonces van a premiar, van a premiar a las que más nieguen servicios. Ese va a ser, y de eso entonces les van a dar más plata. Pero a ver, de manera y que, simultáneamente si van a negar cada vez más servicios, no van a aumentar cada vez más las tutelas y eso va a hacer entrar en crisis otra vez el modelo. Es que no tenemos duda que el modelo va a colapsar cada vez más rápido, tiene toda la razón. Es una deducción elemental. Como lo acaba de ver, es exactamente a lo que ha llevado todas estas reformas. Es que lo que han querido hacer cada vez con remendar y remendar, enfocando más a que haya utilidad, porque esta es la reforma de la legalización, es usted restringa gastos, contraiga el gasto, que yo le voy a dar una parte a usted. Es así. Y si lo administra mal, tranquilo, que ahí yo le guardo para volverle. Pero a ver, un momentico, le hago de abogada del diablo. Digamos que la reforma pasa, digamos. Entonces resulta que las EPS también tienen que ser evaluadas por resultados. Y si la EPS, digamos, no ha gastado una cosa suficiente, pero al mismo tiempo la EPS que más tutelas acumula, no está diciendo que la EPS está funcionando mal y hay manera de intervenir, pregunto. Es que ese es el cheque en blanco que queda en la ley, que nos dice que el ministerio luego decidirá ¿puede cómo intervenir? Pone los indicadores para mirar cómo le va a dar las utilidades o no. Para nosotros no es un indicador que sea pongo más tutelas o menos tutelas, sí, porque desde el punto de vista de salud pública, de promoción y de prevención debería irse mucho más atrás. Para yo decirle, mire, es que estos usuarios que usted los cogió, que eran hipertensos, al cabo de 10 años no llegaron a insuficiencia renal porque usted tuvo un buen programa de promoción y prevención. Eso no se da dentro del modelo ni la ley lo deja especificado. Y menos estas empresas, cuando el usuario puede cambiar cada año de EPS por el mal servicio, entonces ellos tienen muy claro que su objetivo es ganar a corto plazo. A él no le interesa el paciente a 5 o a 10 años. Listo, ¿cuál es el interés del gobierno de beneficiar a las EPS? Sector económico, la presión de quedarse en el país. No se quiere dar la pela de asumir la responsabilidad que le corresponde porque hay detrás una conceptualización del manejo del Estado en el estilo neoliberal. Menor Estado, más empresa privada. Y menos regulaciones para que los beneficiarios del negocio sigan montados en el mismo esquema y en un momento dado no saquen absolutamente el argumento de que es que estoy quebrado como pasó. Mire, ¿por qué es tan grave? Dame un segundito, Antonio, porque se parte el concepto de lo dicho previamente. No hay cambio sustancial al modelo. En esta historia llevamos 20 años. Empezamos por ahí. Llevamos 20 años. Durante los 20 años, los gobiernos sucesivos, al de Gaviria, que es el que hace la ley 100, después sigue Samper, después sigue Pastrana, después Uribe, 8 años, que es un periodo enormemente grande, donde se afianzó el problema más grave de la ley. Pues tuvimos que acudir a la emergencia social por cuenta de la liberación de los precios de los... Tiene otra serie de colas ahí que vamos a tratar de ver si las podemos concretar para que el público tenga una información adecuada. Durante todos esos 20 años, ¿qué se ha hecho con el modelo? Lo que dijo Néstor, ponerle parches. Entonces, cada vez que viene un periodo de elecciones, curiosamente, viene un proyecto de ley. ¿Por qué? Porque ya lo escribió Daniel Coronel en la revista Semana, 2 veces ha sacado ese artículo que se llama El congresista a sueldo. Entonces resulta que los congresistas terminan pagados por las EPS cajas, porque no se puede retirar a las cajas de compensación familiar
del mismo fenómeno de las EPS, es lo mismo. Pero no se las ha tocado. Pero ya empezamos a mirar que las cajas también tienen exactamente los mismos mecanismos de elusión de la atención a los pacientes, porque igual están movidas por el lucro y haciendo con la plata lo que no toca. Equipos de fútbol y de hoteles y una serie de cosas que también tienen que ser vigiladas. Entonces, el ejemplo, María Elvira, que durante todos estos 20 años se hayan hecho enésimo número de proyectos de ley para modificar la ley 100, significa que la ley no sirve. Porque una ley que tiene que tener tantos remaches tiene una falla estructural, tiene una falla sustancial. Antonio, por dentro. Pero esa falla estructural es el neoliberalismo y todo viene desde el gobierno de César Gaviria, no únicamente para la salud, sino es la filosofía profunda de todos estos gobiernos desde hace 20 años, en todos los aspectos, en el comercio exterior, o sea, esos son los tratados de libre comercio. Eso. Entonces, ¿por qué la sorpresa? Digamos, si sabíamos esto, sabíamos que Juan Manuel Santos es tan neoliberal como Álvaro Uribe y tan neoliberal como Pastrana, como Gaviria, etcétera. Para mí es que el presidente dio a entender que había hecho el diagnóstico correcto, porque cuando él le dice a uno, vamos a cualquier analista y al público en general, vamos a cambiar esto sustancialmente, dice, bueno, por fin llegó alguien que entendió dónde está el problema. Y resulta que ya en la forma práctica de adelantar esos dos proyectos de ley, tanto la estatutaria como la ordinaria, volvimos a lo mismo, pero peor. Entonces, pero acuérdense que el presidente dijo al inicio de su gobierno que era inequitativo que 500.000 pacientes se llevaran la plata de salud, ¿cierto? Desde ahí, pues nosotros interpretamos lo que acaba de decirse aquí, es que el gobierno no iba a cambiar nada, que el gobierno tenía muy claro que quería quitar eso que se hace conseguido con un Estado social de derecho mediante la tutela, que era ampliar ese derecho a la salud con la tutela para no dejarse morir las personas. El gobierno siempre diciendo, qué pena, aquí hay 500.000 colombianos que se están comiendo toda esta plata, y eso no puede ser así. Y hoy lo vemos que cumplió. ¿Por qué 500.000? ¿De dónde sale ese Más número? o menos son los pacientes de alto costo que tienen que todos los meses recurrir a la tutela o al comité técnico científico por lo que está fuera del plan de beneficios. Y hoy vemos que cumplió el gobierno. Hoy vemos cuando dice que no va a reconocer los no-pos, que es todo lo recobrado, el universo lo recobrado, ¿cierto? Hoy vemos que cumplió su promesa de decir, yo no le voy a dar plata a salud ni vida a ellos. O sea, lo recobrado también fue mentiroso, no muchas veces se recobraron cosas. Es decir, claro. Totalmente de acuerdo. El mismo gobierno permitió, nosotros podemos decirle aquí a la audiencia, a los ministros, nos sentamos a decirle que controlaran los precios, que había robo, que había sobrecosto. Al día de hoy lo decimos, aún con el control de precios que entre comillas pusieron, hay productos que están más caros que en Europa. Nosotros podemos demostrar, porque tenemos conexión con pacientes de otros países, donde vemos que todavía está más caro en Colombia, ¿sí? Y se sigue permitiendo, que es lo peor. El gobierno ha querido hacer con 4 productos, 8 moléculas que puso un control que no fue claro, y todavía los recobros se siguen permitiendo. De esa manera... Quería también, porque me parece muy interesante la pregunta de Antonio, bueno, ¿cuál es la sorpresa si se suponía que con un modelo neoliberal se iba a llegar hasta allá? Yo diría 2 cosas. Lo uno es porque llegó demasiado lejos. O sea, nunca pensamos que se fuera a llegar hasta estos extremos. O sea, que el modelo fuera a ser que el Estado se fuera a quedar tan pequeño, tan encerrado, tan incapaz, tan cooptado por estos intereses. Y lo otro, no suponíamos que tantos problemas, o sea, no suponíamos, no. La lógica de la económica, un ejemplo simple, la ley 100 se basó sobre una premisa de pleno empleo. Porque aún dentro de un modelo neoliberal podrían esperarla. Y no solo no hubo pleno empleo, hoy en día tenemos un desempleo alto, pero sobre todo un empleo informal que nadie se pone de acuerdo, el subempleo, pero es más del 60%. Sí. Entonces, hay fallas aún dentro del mismo modelo, digamos, dentro del mismo esquema neoliberal, pasaron tales cosas negativas y todo esto con esta sazón de la corrupción que se llegó hasta unos niveles absolutamente descomunales. O sea, la corrupción no es el problema, pero complicó de una forma terrible. Ahora yo creo que ya lo que vamos a hacer es una colecta para conseguir los pasajes para que el señor Palacino pueda venir a responder, porque ahí salió la semana pasada en la prensa que está con problemas para comprar tiquetes de Miami y Bogotá. Yo creo que la próxima que nos va a tocar es una colecta para que el señor Palacino pueda venir a responder. Entonces yo digo, Antonio, creo que a más
del modelo neoliberal hubo concepciones de la salud supremamente limitadas, supremamente estrechas, y fuera de eso unas prácticas de unos niveles de corrupción excesivos. La suma de estas cosas llevó a que el colapso fuera de un tamaño que realmente no imaginábamos que fuera a llegar hasta allá. Porque el sistema genera corrupción. O sea, aquí también hay que ser equilibrados, porque tratamos de dar una información la más sensata posible y en conciencia igualmente la más objetiva y la más ética en el juicio. No solo las EPS y las cajas son responsables de la corrupción, también la red de prestadores. Hay una serie de prestadores beneficiados. Claro, ¿Cómo no protestaron los hospitales con los costos de los medicamentos, por ejemplo? Pero Porque, es que a veces, y los hospitales, las direcciones de los hospitales se volvieron Claro, cuotas de los Y caciques ahora locales. peor, y No, ahora sector peor. público y O sea, privado. todo O sea, se el sobrecosto corrompió, también todo de los se recobros corrompió. Todo se corrompió. viene también desde ese punto de vista. Desde los precios altos y el margen de intermediación cuando pasa por el hospital, por la EPS, por toda esta parte, indiscutiblemente hace que obviamente el sobrecosto sea grande María Elvira. y que no se ha querido reducir, que no ha habido la voluntad política en realidad para entrar en un control estricto lo que es el dinero gastado en esa parte de... Y en lo que tú decías, hay un reversazo enorme con la propuesta del gobierno. En la propuesta del gobierno, en la ley 210, el proyecto de ley todavía porque falta, está claro que a los directores de los hospitales públicos los van a nombrar los gobernantes locales, regionales o nacionales. Claro, porque se y que faculta son de digamos, libre nombramiento y remoción, remoción. ojo a eso. O sea, desaparece prácticamente. O sea, la meritocracia queda reducido casi a una caricatura. Hubo problemas con la meritocracia, tenemos que reconocer eso, pero hay que corregir esos problemas y no quitarla. Ahora con esto es un reversazo, porque al usted poner de libre nombramiento y remoción de estas personas, estos funcionarios, entonces toda la contratación de funcionarios, de suplementos, de construcción, de medicamentos, de todo, va a quedar absolutamente supeditado a ese interés económico. Pero esa es la local. contradicción enorme. Se pide que haya más descentralización, que se pueda arbitrar más recursos desde las regiones. Que Pero se, con que- meritocracia, pero que haya un criterio de Y no lo hay. capacidad. No. No, ahora ya quedó. Según No, la ley, no tiene quedó, va requisitos quedando los- de que es de libre nombramiento y remoción. Y hacen una crítica a los Pero mecanismos si de a ellos se los meritocracia. va- Pero si se es lo- de libre nombramiento y remoción, justamente eso es un mayor intervencionismo de parte del Estado. Y Del Estado, pero en este caso, insisto, de estos poderes locales en donde eso no va a tener ese filtro de la calidad, sino que va a ser el interés pero si puramente tampoco político. lo existen los Pero actos es- heliotropos es y que las si no fuera el cortes. gerente más capacitado en administración de salud y todo, cuando a mí una EPS me dice todos los años que debo aumentar lo que doy, pero me baja lo que me paga. Que es absurdo que mientras que la UPC suba, a los hospitales van y les compran servicios cada año, Más reduciéndole lo que le paga. Entonces, un buen gerente, si a mí me dijeran gerencia de un hospital, yo digo, esa es una empresa Pero- que en las condiciones de este mercado no se puede demostrar, Me parece es que acá inviable, de totalmente. señalar que los hospitales no son ajenos a la crisis. Se los está presentando como víctimas en este momento por las billonarias deudas que no se les han pagado, pero al mismo tiempo tienen una responsabilidad. En todo este esquema, ¿cómo quedan? Este nuevo esquema, ¿cómo quedarían? Supeditados a mayores controles, a mayor exigencia en la prestación de servicios, no sé. Es que- O nada, finalmente todo cambia para que todo En quede Colombia igual. también tenemos un problema, es que primero los agentes de control no funcionan, eso es una realidad. Nosotros sí lo podemos Lo que dice demostrar Antonio. en 8 años con los diferentes superintendentes de salud llevando las quejas, los muertos, y al día de hoy no hay una sanción a una EPS porque no entrega los medicamentos a tiempo, porque dejó 2 meses de entregar. No la conocemos y se la llevamos pidiendo al Estado y al gobierno que lo haga. Segundo, es que también como colombianos no nos hemos apoderado que la salud la debemos defender. Entonces el usuario, en su afán de manejar la enfermedad y rápidamente la cirugía y todo, se olvida de esa solidaridad de qué pasa a los otros que no atendieron, al otro que no pudo, al otro que se murió en el proceso, y abandonamos ese control también como ciudadanía de participación que nos han permitido y no lo ejercemos. Entonces, totalmente abandonado a la intemperie. Mire, yo los puedo decir hoy a los televidentes, hemos pedido investigaciones serias a la Supersalud, llevándole los muertos y todo. No hay la voluntad política. No hay nadie que diga, quiero hacer cumplir la ley. Bueno, un momentico, doctor, hacemos una nueva interrupción y volvemos en unos minutos. sobre cómo quedan las redes.
como ven, el asunto es bastante complejo, tiene mucha tela que cortar y aquí, mientras ustedes estaban en el break, el doctor Franco dice, esta es una ley que atenta contra la paz y me parece interesante que nos diga por qué lo piensa así. Mire, María Elvira, si entendemos la paz no solamente como el cese de acciones bélicas, sino la paz como la entendían los romanos antes de Jesucristo, la paz como el disfrute tranquilo de los derechos. Esta ley va en contra de un derecho esencial para la gente que es el derecho a la salud, va totalmente en contravía de eso y en lugar de crear mayor legitimidad para el Estado, que es otro punto fundamental. Lo que está en discusión no es solamente la legalidad de estos proyectos, lo que está en curso es si el Estado es legítimo. ¿Qué quiere decir un Estado legítimo? No es solamente que tenga buena cantidad de votos, sino que hace aquello para la cual la sociedad dijo que debe hacer el Estado. El Estado es para garantizar derechos y bienestar colectivo. Con este proyecto de ley se limita, insisto, este derecho fundamental. Por lo tanto, se mantiene una gran cantidad de condiciones de insatisfacción de la gente, de enfermedad, de dolor, de muerte. Se van a aumentar las muertes. Néstor ya lo ha dicho en muchos escenarios, se lo he oído. Esta ley va a condenar a muerte a muchísima gente, porque es que ya dijimos, mi plan, o sea, lo que va a contener, lo que el gobierno va a dar es muy limitado. Va a haber unas exclusiones que no se incluyen en ningún sentido y de lo que quede no todo se incluye. No todo lo que se dice, esto no se excluye, entonces queda incluido. No, ahí viene lo que el gobierno llama y está en su proyecto de ley, las priorizaciones, o sea, de esto que podríamos incluir, ¿qué sí incluimos? ¿Y cuál es el criterio fundamental? ¿Para qué nos alcanza la plata? Eso está totalmente en contra de la satisfacción mínima de la gente, de los derechos básicos, del bienestar social y por lo tanto de la tranquilidad de la gente. Esos son esos argumentos los que me llevan a decir. ¿Nada es rescatable de la nueva ley? Ni siquiera la formalización de muchos de los hay cosas rescatables. Nada es totalmente malo, María Elvira. Nada es totalmente malo ni totalmente bueno. Y nosotros no estamos diciendo, vea, a pesar de que hemos hecho proyectos distintos a los del gobierno, nosotros propusimos proyecto de ley estatutaria y un proyecto de ley ordinaria, que eso también quede claro. No es que el gobierno no tenga alternativas, no es que la población no tenga alternativas, hay propuestas maduras, elaboradas durante muchos años por gente que sabe de esto y que ha trabajado durante muchos años, de manera que no es falta de proyectos. Hay proyectos, pero lo que pasa, como ya se ha dicho hasta el cansancio, hay tales intereses de por medio en esto y no solo económicos. Hay intereses políticos muy serios y hay un matrimonio demasiado perverso entre mucha parte de actores políticos muy grandes y los grandes intereses económicos que están circulando en la salud. Un ministro que salga a decirle a la ciudadanía que en Colombia la clase media está aumentando y que eso es una gran oportunidad para el negocio de la salud, recoja y vayámonos. O sea, yo creo que desde todo el punto de vista, y que hemos visto la transformación como nació el proyecto de ley, lo que le han tenido que quitar, que era más nefasto aún de lo que queda, que era claramente diciendo, aquí hay una oportunidad de negocio, el ideal es que el Estado recorte lo que da para que este negocio crezca en los particulares. Y eso, si uno mirara la evolución del proyecto de ley, en los discursos como lo ha cambiado el ministro cuando se renueva la ley en el Senado, ahorita para Cámara, abre su discurso diciendo, el que piense que el Estado va a incluir en mi plan lo POS y lo no POS, ha estado ajeno a la discusión. Eso no es así. Y en el segundo debate, el que piense que esta ley no es para reducir los gastos en salud, ha estado ajeno. Él lo ha ratificado, lo dice en las grabaciones. Bueno, la aprobación de la ley está en manos del Congreso, ya pasó por el Senado, está en la Cámara. ¿Ustedes creen que con el lobby de las EPS y con tantos intereses cruzados, entre otras porque las EPS financian y además porque los políticos tienen intereses en clínicas, en centros de salud, bueno, ¿la ley pasa o no pasa, doctor Álvarez? Yo iría viendo la maquinaria, lo que he visto en el Senado, cómo se mueve la maquinaria y cómo el gobierno con el ministro de Hacienda hace su campaña adentro, esa pasa porque la Cámara, creo que el partido de gobierno de esa coalición está muy claramente que va a apoyar la ley. Doctor Franco? Yo creo que la van a pasar con algunas modificaciones, desafortunadamente. Me preguntaban la semana pasada, ¿a quién hay que hablarle al oído? Y mi respuesta fue clara y hoy la hago en este programa, hay que hablarle al pueblo colombiano. Si hay movilización, pero si sigue habiendo movilizaciones, si sigue habiendo una cuestión orgánica, no, ya ha habido unas buenísimas, y si sigue habiendo, yo creo que eso sí logra cambiar un poco esa relación de fuerza y eso lograría posiblemente que el Congreso, que no la va a hundir, pero que la aplaza casi que indefinidamente, se abriría una puerta de oportunidad Doctor futura. Galindo, ¿pasa o no pasa? Yo tengo una más importante ahora. Sí, tengo la sensación de que la ley, pues obviamente la impone la mayoría de la unidad nacional, porque eso pues el mayor número de personas. El debate en Cámara va a ser mucho más complicado que el de Senado, porque allá se juegan más intereses y más cosas. ¿Pasa o no pasa? Yo creo que pasa
ojalá que se logre modificar lo que es modificable para bien. Bueno, y ahora sí la pregunta del millón para cada uno. No, es que Fernando Galindo me decía antes que tal vez pase la ley, pero que la Corte Constitucional la declara inconstitucional. Pero sobre la estatutaria. Yo creo sí, que la estatutaria va a tener problemas, pero caídos algunos artículos de la estatutaria, otros de la ordinaria. Si pasa como salió del Senado, también se caerán. Bueno, ahora sí la pregunta del millón para cerrar el programa. Doctor Álvarez, si estuviera en usted las manos de hacer una reforma, ¿qué haría para reformar el sistema en un plazo razonable? O sea, rápidamente quitarle el ánimo de lucro en la prestación de los servicios de salud. Y lo otro, reconocer a los colombianos lo que necesite para mantener la vida, una calidad de vida. Inicialmente. Pero quitar el ánimo de lucro quiere decir desaparecer las EPS y dejar en manos del Estado toda la prestación de los servicios. Sí, exactamente. Creo que el que puede optimizar el gasto en salud del Estado para que esa optimización la reinvierta en salud. Listo. No para distribuir en privados. Listo. Doctor. Haría lo que estamos haciendo, lograr que este proyecto de ley estatutaria, el 105 Senado, se discuta y que el proyecto de ley ordinaria que presentamos también, el 233, se discuta. No son verdad revelada, no son la encíclica, no son ninguna cosa definitiva, pero son un sustrato muy distinto a lo del gobierno. Tiene parte de los postulados que dice Néstor, pero además ya tiene un sistema organizado, un sistema integrado de servicios de salud sin ánimo de lucro, con un amplio control público, con participación del sector privado, que quede claro, con participación del sector privado. ¿Cómo puede participar el sector en la privado prestación si no hay de ánimo servicio? de lucro? No, pero es que yo recuerdo el director del Hospital San Vicente en Medellín decía, este es un hospital sin ánimo de lucro ni ánimo de quiebra, eso tiene que ser claro. No les queremos decir con ánimo de quiebra. Sostenibilidad del sistema sin que se hagan millonarios, pero no se quieren. Sin que la salud sea este mercado persa vulgar que está pasando, pero con participación inteligente y razonable del sector privado que va desde que el médico tenga su consultorio hasta que exista la Fundación Santa Fe, el Pablotón en Medellín, la Valle de Lilia en Cali, que existan, pero con un sistema en el cual el Estado tenga calzones, tenga autoridad y se meta la mano al drill para decir que la salud no es solo atender enfermedades, sino crear bienestar, garantizar agua potable. Una política de salud, María Elvira, es una política de Estado, es una política de Estado. Y Estado no es solamente el Ministerio de Salud, sino que es agricultura, comunicaciones, educación, bien concertados por el bien colectivo. No, yo pienso que lo fundamental, digamos, para un cambio sustancial es quitar el modelo de negocio, que el Estado asuma la responsabilidad que tiene que tener porque la Constitución se lo obliga y, entre otras cosas, desechar argumentos absolutamente falaces. Por ejemplo, se le oyó al ministro en el debate plenaria de Senado el 16 de octubre para la aprobación de esta ordinaria que el riesgo de quitar la integración vertical era que se perdían camas y se perdían servicios. Está equivocado el señor ministro y el senador Galán le hizo la observación. Un momento, ministro, usted está asumiendo que la red hospitalaria que le pertenece por integración vertical a las EPS es del patrimonio privado de las EPS. No, señor. La señora Contralora ha sido enfática en ese tema. Si es patrimonio construido con la UPC, le pertenece al Estado porque son impuestos de los colombianos. Tiene que poder vigilarse. Bueno, claro. El tiempo se nos acaba, podríamos seguir aquí indefinidamente discutiendo sobre el tema. Les agradezco que nos hayan acompañado. Y a ustedes los esperamos el próximo martes para debatir otro problema internacional a las 9 de la noche. Muchas gracias y buenas noches.